Hay un secreto que pocos hombres entienden: el interés masculino es un detonante biológico, y cuando desaparece, el cerebro femenino lo interpreta como una amenaza a su propio valor. No es racional, no es consciente, es ancestral. Es una respuesta primitiva de su sistema nervioso, programado para luchar por lo que siente que se le escapa. Y es justo ahí donde ganas ventaja: cuando ella nota que ya no estás orbitando a su alrededor, la dinámica cambia de forma silenciosa, pero brutal. ¿Y lo más curioso? La mayoría de los hombres creen que simplemente no le importa. Pero cuando estudias el comportamiento femenino en profundidad, ciclos de dopamina, competencia intrasexual, amenazas al estatus emocional, te das cuenta de que reaccionan, y reaccionan fuerte. Solo que no lo dicen, no lo demuestran, no lo admiten. El cuerpo habla, el comportamiento la delata y las señales aparecen en bloques. Hoy vas a entender esas señales, comenzando por la más peligrosa. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo, y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer motivo: su ego se desmorona. El interés masculino es el espejo en el que muchas mujeres miden su propio valor, y el tuyo se hizo humo. Entiende esto profundamente: la mayoría de las mujeres construyen su autoestima sobre la base frágil del interés de los hombres. No es debilidad psicológica, es programación evolutiva. Hace miles de años, el interés de un hombre significaba supervivencia, protección, recursos. Ese impulso primitivo aún habita en su sistema nervioso, mucho más poderoso de lo que ella está dispuesta a admitir conscientemente. Cuando estabas observando cada uno de sus movimientos, elogiando sus fotos, respondiendo rápido a sus mensajes, estabas alimentando un circuito neuronal específico que liberaba dopamina. Ese neurotransmisor del bienestar y la validación. Ella se volvía adicta a eso. Tu interés era la droga. Pero cuando paras, cuando dejas de estar ahí como el observador constante, como el espectador de su vida, algo profundo se rompe. Es como quitarle la droga a un adicto de repente. Tu indiferencia no es solo un rechazo, es una sentencia de muerte simbólica al espejo que estaba usando para valorarse. Ya no sabe quién es sin esa mirada masculina validando su existencia. Las selfies que toma ya no tienen propósito si no las vas a ver. Los comentarios de sus amigas sobre su belleza suenan vacíos comparados con ese eres linda tuyo cargado de intención. Su ego colapsa porque, por primera vez en semanas, meses o incluso años, no es la prioridad de nadie. Te volviste indiferente, y ella lo nota en cada no respuesta, en cada historia que no ves, en cada publicación tuya que no le das me gusta. Y esta indiferencia es devastadora porque rompe la ilusión de que era lo suficientemente especial como para mantenerte interesado. Esto no es una herida emocional común, es una herida en el ego, y el ego femenino es frágil cuando se construye sobre cimientos externos. Ella empieza a cuestionarse todo sobre sí misma. ¿Qué cambió? ¿Adelgacé? ¿Engordé? ¿Mis fotos empeoraron? ¿Estoy envejeciendo? Esas preguntas explotan en su cabeza porque su cerebro está tratando de encontrar la falla que justifique tu pérdida de interés. Es un intento desesperado por recuperar el control. Si logra identificar el problema, si puede arreglarlo, tal vez regreses. Tal vez tu interés vuelva. Tal vez regrese a ser esa mujer que era valorada, deseada, que tenía importancia. Y es ahí donde debes entender: no respondas. No arregles nada. Sigue indiferente. Porque cada vez que permaneces alejado, cada silencio tuyo es un golpe a su ego. Y cuando el ego se desmorona por completo, cuando ya no puede reconstruir esa autoimagen basada en tu interés, regresa arrastrándose, no porque te ame, sino porque necesita recuperar su sentido de valor. Y tú, en ese momento, serás el catalizador de esa recuperación. Serás la oportunidad de que ella pruebe, una vez más, que es digna de ser deseada. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos, y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso.
Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo motivo, siente que perdió el control emocional. Un hombre que pierde el interés rompe el guión psicológico que ella está acostumbrada a dominar. Las mujeres nacen con una habilidad ancestral, la manipulación emocional. No es un insulto, es una realidad biológica. En un mundo donde la fuerza física nunca fue su atributo de supervivencia, la inteligencia emocional fue desarrollada como un arma de sofisticación extraordinaria. Ella aprendía a leer expresiones faciales, a interpretar silencios, a usar las emociones como moneda de cambio. Y funcionaba. Siempre funcionó. Contigo, especialmente, todo funcionaba, un llanto y venías corriendo, una amenaza de alejamiento y pedías disculpas, un silencio calculado y te ponías ansioso. El guión psicológico que ella domina es simple, estimula una reacción emocional en ti, observa cómo respondes, calibra su siguiente jugada. Es un juego de ajedrez donde ella es la ajedrecista y tú solo eres la pieza. Sabe exactamente qué botón presionar para ponerte celoso, qué actitud la hace parecer deseable, qué rechazo te hace ir tras ella. Este es su reino. Este es el espacio donde tiene poder absoluto. Porque en este juego psicológico, ella es la que dicta las reglas. Pero cuando dejas de responder, cuando tu indiferencia se vuelve consistente, el guión se desmorona por completo. Los llantos no te traen corriendo. El silencio no te pone ansioso. Las amenazas de alejamiento no te hacen suplicar. Es como si estuviera en un escenario ensayando una obra que nadie más está viendo. El control que ejercía se vuelve ilusorio y ella lo siente profundamente. No es miedo a perderte, es pánico a perder el control. Son cosas diferentes, pero ella no puede separarlas. Esa pérdida de control activa un nivel de ansiedad que ella no puede nombrar. Es una sensación de desamparo, de estar a la deriva sin el mapa emocional que tanto conocía. Gasta energía mental tratando de entender por qué sus técnicas ya no funcionan, por qué no estás respondiendo a los estímulos que siempre funcionaron. Lo intenta todo, la seducción no funciona, los celos no funcionan, la ternura no funciona, el alejamiento no funciona. Y cada falla es una pequeña muerte psicológica. Cuando finalmente se da cuenta de que perdió el control, de que ya no está siguiendo el guión, es cuando empieza a considerar regresar, no para reconquistar tu amor, sino para recuperar su poder de manipulación emocional. Porque regresar sería una reafirmación de que todavía tiene influencia, de que todavía puede hacer que te muevas. Y eso, para muchas mujeres, es más importante que cualquier sentimiento genuino. Es la validación final de que todavía tienen maestría sobre las emociones ajenas. Tercer motivo, su mente entra en modo persecución. No por ti, sino por la sensación de estar quedándose atrás. El cerebro humano tiene una característica que la psicología evolucionista llama síndrome de la persecución. Cuando algo se escapa, cuando notamos que estamos perdiendo algo que tenemos, la reacción natural es no permitir que esa pérdida ocurra. Pero en las mujeres, esto se amplifica por una dinámica social específica, el miedo a quedarse atrás. En un mundo donde la validación y la atención masculina son constantemente racionadas, la posibilidad de no poder retener a un hombre es una derrota social. Ella no está en modo persecución porque te ama perdidamente. Está en modo persecución porque notó que dejaste de orbitar a su alrededor y eso la coloca en una posición que no puede tolerar, la de perseguidora. En toda dinámica de poder, perseguir es una posición inferior. La mujer que persigue es la que pierde. La mujer que no puede mantener a un hombre interesado es la que no vale la pena. Y esa narrativa social penetra profundamente en su psique, incluso si es completamente inconsciente. Cuando te alejas, la pones en esa posición de perdedora. Ahora ella es la que te quiere, la que espera un mensaje tuyo, la que se queda despierta por la noche pensando en ti. Esta inversión de roles es intolerable. Su cerebro, programado para estar en posición de control y poder, entra en pánico. ¿La solución? Hacer que regreses. No porque haya cambiado de opinión sobre sus sentimientos, sino porque no puede aceptar la posibilidad de quedarse atrás, de ser dejada, de no ser la elección. Su persecución se manifiesta de formas que puedes no reconocer inmediatamente. Un encuentro accidental en tu lugar favorito.
Un mensaje sobre un tema inofensivo que permite el acercamiento. Un comentario en una red social que sugiere que está pensando en ti. Cada una de esas acciones es una prueba, un intento de restaurar la dinámica donde ella es la perseguida, no la perseguidora. Porque para ella, estar en la posición de perseguir es estar en un estado de inferioridad que su ego no puede sostener por mucho tiempo. Y aquí está la verdad que pocos hombres entienden: cuando te niegas a regresar, cuando permaneces indiferente a esas señales de persecución, estás, simbólicamente, confirmando que estás por encima de ella en la jerarquía emocional. Esto activa un mecanismo primitivo en ella, la necesidad de recuperar su posición. La persecución se intensifica. Las señales se vuelven más obvias. Porque en el fondo, aunque inconscientemente, sabe que la única manera de salir de esa posición de quedándose atrás es reconquistarte y revertir la dinámica. Y ahí tendrás el poder real. No el poder ilusorio que ella tenía cuando tú la perseguías, sino el poder verdadero, duradero, basado en la escasez y el deseo. Cuarto motivo: revisa cada frase tuya. Busca donde dejó de ser suficiente. La mente humana es una máquina de buscar patrones. Procesa información, organiza eventos en secuencias causales, intenta encontrar razones para todo lo que sucede. Y cuando ocurre algo tan significativo como que un hombre pierda el interés, su mente entra en sobrerespuesta. Replay mentalmente cada conversación, cada encuentro, cada mensaje. Está buscando la falla, ese momento específico en el que cometió el error, esa frase que la expuso, ese comportamiento que la destruyó. Este proceso es psicológicamente devastador porque está, esencialmente, responsabilizándose a sí misma. Construyó una narrativa donde ella es la culpable. La culpa es un sentimiento más soportable que el rechazo puro y simple, porque culpa significa que tenía agencia, que podría haber hecho algo diferente. Si hubiera dicho esa frase de otra manera. Si no hubiera perdido la paciencia ese día. Si hubiera demostrado más interés en lo que a él le gustaba. Sí. La culpa es una ilusión de control en un mundo que se volvió incontrolable. Revisa sus propias palabras como un investigador revisa una escena del crimen. ¿Por qué dije esto? ¿Cómo reaccionó cuando dije aquello? ¿Eso lo alejó? Su cerebro está tratando de hacer ingeniería inversa de la pérdida de interés, mapeando cada posible punto de inflexión donde podría haber actuado diferente. Y en cada revisión, se golpea mentalmente, porque la culpa se construye sobre sí misma. Cada frase revisada añade una capa de autorrecriminación. Este proceso también activa una dinámica neuroquímica específica: cuanto más piensa en ti, cuanto más revisa esos recuerdos, más oxitocina libera su cuerpo, la hormona del vínculo emocional. Está, sin saberlo, reforzando el ciclo de apego a través de la obsesión. Su cerebro asocia el sufrimiento contigo porque eres el objeto central de esa obsesión. Y sufrimiento más apego igual a amor, en el entendimiento primitivo de su sistema nervioso. Y cuando permaneces indiferente, cuando no ofreces ningún feedback que pudiera resolver esa culpa, la revisión se vuelve aún más frenética. No puede dejar de lado la obsesión porque no ofreciste un cierre. No dijiste hiciste esto o no hiciste aquello. Simplemente desapareciste. Y ese vacío deja un espacio para que la obsesión crezca infinitamente. En algún momento, la culpa se vuelve tan insoportable que la única forma de escapar de ella es regresar a ti, pidiendo perdón por fallas que quizás ni siquiera sabías que cometió. Porque si dices está bien, no hiciste nada malo, la culpa finalmente tendrá un lugar para descansar. Quinto motivo: empieza a imaginarte deseando a otra mujer. La pérdida de interés siempre activa el miedo ancestral a la sustitución. En el fondo del inconsciente femenino hay un miedo tan ancestral como la propia humanidad, el miedo a ser sustituida. Millones de años atrás, ser dejada atrás significaba la muerte. Un hombre desaparecería, sería reemplazado por otro, y la mujer y sus hijos morirían de hambre. Este pavor biológico todavía pulsa en sus venas, incluso en un mundo donde las mujeres tienen independencia financiera y no necesitan hombres para sobrevivir. La psique no evolucionó tan rápido como la civilización. Cuando pierdes interés, cuando tu atención desaparece, ella no piensa simplemente ya no le gusto.
Su cerebro, programado para pensar en términos de supervivencia, traduce eso como él me sustituyó. Y esa creencia se convierte en realidad en su mente. Empieza a imaginar, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Hay otra mujer? ¿Es más bonita? ¿Más joven? ¿Más inteligente? El miedo a la sustitución desata fantasías elaboradas que, aunque no tengan base en la realidad, se vuelven tan vívidas que las trata como verdad. Este miedo es tan poderoso que comienza a buscar señales de la sustitución en cada acción tuya. ¿Mejoraste en el trabajo? Es porque quiere impresionar a otra. ¿Empezaste a hacer ejercicio? Es para verte bien para otra. ¿Estás saliendo con amigos? Seguramente conocerás a alguien. Su mente está constantemente interpretando tus movimientos a través del lente del abandono y la sustitución. Es como si se hubiera puesto lentes especiales que le permiten ver solo la narrativa de la traición, la pérdida, la sustitución. Getty Images. Explorar. Y aquí está la parte psicológicamente importante, no puedes salir de esa narrativa sola porque la falta de información alimenta la imaginación. Si no estás respondiendo, si no le estás contando lo que estás haciendo, ella llena los vacíos con historias sombrías. Si estuvieras sufriendo, si también quisieras regresar, lo sabría, daría señales. Pero como no estás dando señales, concluye que estás demasiado bien, que ya te moviste hacia otra. El silencio de ella alimenta el peor de los escenarios posibles. Eventualmente, la tortura mental de esta imaginación constante, de esta sustitución que creó en su mente, se vuelve insoportable. Y la única forma de escapar es recuperarte, es estar segura de que todavía la quieres, que todavía la ves como especial y no como reemplazable. Porque regresar, hacer que quieras regresar, es la prueba definitiva de que no fue reemplazada. Es la prueba de que todavía es la elección. Y cuando finalmente logra eso, cuando regresas, cuando dices que querías volver, ese miedo primitivo es temporalmente apaciguado. Sexto motivo, desarrolla una inquietud profunda. Nada deja a una mujer más vulnerable que notar que ya no es prioridad. La inquietud es un estado emocional que pocos hombres realmente entienden. No es ansiedad pura, no es depresión, es una tensión subyacente que contamina cada momento, cada pensamiento, cada sensación. Es esa sensación de que algo está fundamentalmente mal, pero no puedes localizar exactamente qué. Y eso es lo que siente cuando dejas de hacerla tu prioridad. Porque para muchas mujeres, ser prioridad no es solo un sentimiento, es la base de su seguridad existencial. Cuando estabas interesado, ella tenía certeza. Sabía que si tenía una emergencia, vendrías. Sabía que pensabas en ella cuando no estaban juntos. Sabía que en algún nivel, ella importaba. Todo lo que hacía tenía una justificación, mejorar la vida de ustedes dos, mantenerse bonita y atractiva para ti, responder tus mensajes rápidamente porque tú eras prioridad. Su vida tenía estructura, tenía propósito, tenía dirección, todo centrado en el mantenimiento de tu interés. Pero cuando dejas de hacer la prioridad, cuando pasas a responder sus mensajes horas después, cuando dejas de iniciar conversaciones, cuando dejas de pensar en incluirla en tus planes, la estructura se derrumba. De repente, ya no sabe cuál es su lugar en tu vida. ¿Es posible que no sea prioridad? ¿Es posible que sea desechable? Esa posibilidad genera una inquietud que lo permea todo. Se irrita sin motivo. Duerme mal. Come sin sentir sabor. Trabaja sin concentración. Su inquietud se intensifica porque está luchando contra dos impulsos simultáneos, uno dice que debería alejarse, aceptar que terminó, otro dice que necesita hacer algo, actuar, recuperar el lugar que perdió. Esta lucha interna sin resolución es lo que crea esa sensación de inquietud crónica. No puede descansar porque la situación está en abierto. No puede dejarlo ir porque la posibilidad de recuperarte todavía existe. Está atrapada en un limbo emocional que corroe la mente. Y eventualmente, esa inquietud se vuelve tan insoportable que necesita hacer algo para resolverla. ¿La acción más obvia? Regresar a ti y tratar de restaurar su estatus de prioridad. Porque como prioridad nuevamente, tendría certeza. Tendría seguridad.
Tendría ese estatus existencial que la mantiene equilibrada. Y tú, al rechazarla mientras está en ese estado de profunda inquietud, la mantienes exactamente donde quieres, vulnerable, desesperada, lista para hacer absolutamente cualquier cosa para recuperar su posición en tu vida. Séptimo motivo, empieza a compararse compulsivamente. Busca defectos en sí misma que justifiquen tu cambio. La comparación es la muerte silenciosa de la autoestima femenina. Y cuando una mujer está tratando de entender por qué perdió a un hombre que creía tener, entra en modo de comparación compulsiva. No solo está buscando por sí misma, está buscando a la otra. A la mujer que tú, presumiblemente, quieres ahora. Y esta búsqueda es patológica porque la respuesta nunca existe, pero ella sigue buscando de todos modos. Comienza a mirar a otras mujeres, amigas, colegas, extrañas en la calle, a través de un lente distorsionado. ¿Es más bonita? ¿Es más graciosa? ¿Es más segura? ¿Es más fácil de complacer? Y en cada comparación, encuentra una razón por la cual es inferior. Porque la mente que está buscando razones de falla siempre encuentra razones de falla. Es sesgo de confirmación en su estado más patológico. Si es más delgada, entonces la culpa es que engordó. Si es más joven, entonces la culpa es que está envejeciendo. Si es más divertida, entonces la culpa es que es aburrida. Esta comparación compulsiva alimenta una cascada neuroquímica destructiva. Cada falla que identifica en sí misma dispara cortisol, la hormona del estrés. Su cuerpo literalmente entra en un estado de alarma cuando hace estas comparaciones. Y como tú estás siendo usado como el detonante de esa cascada, te vuelves asociado al dolor. Pero como no puede dejar de hacer las comparaciones, sigue activando ese dolor repetidamente, un ciclo masoquista. Lo más perverso es que está, esencialmente, convenciéndose a sí misma de que es inferior en todo lo que importa. Está grabando mensajes de autosabotaje tan profundos que cambiarán la forma en que se ve a sí misma por meses, quizás años. Y todo porque perdiste interés. Transfirió tu falta de autoestima hacia ti, hacia adentro, donde se convirtió en su enemigo interno. Pero aquí está el punto, cuando eventualmente regresas, cuando reconquistas su interés, todas esas fallas que encontró en sí misma desaparecen. Porque tú, al reconquistar interés, le estarás diciendo eres suficiente. Y el bálsamo psicológico de esta validación compensa completamente la masticación mental que se hizo a sí misma. No recordará haberse odiado, solo recordará que quisiste regresar, y eso es suficiente para borrar la comparación, la duda, el cuestionamiento. Octavo motivo, siente la caída brutal del poder emocional. Esto hiere más que el propio rechazo. Si existe un dolor que es específico de las mujeres, es el dolor de perder poder emocional sobre un hombre. Porque para muchas mujeres, especialmente aquellas que construyeron sus identidades sobre la capacidad de seducir, atraer y mantener interés, esa pérdida de poder es existencial. Es más que rechazo. Es muerte de propósito. Es el descubrimiento de que aquello que siempre pensó que era su superhabilidad, su magia, no funciona. Toda mujer tiene su arsenal emocional. Una logra hacerte reír cuando estás triste. Otra logra seducirte con una mirada. Otra logra hacerte sentir protector con su fragilidad. Otra logra dominar por el intelecto y la confianza. Y cada una de ellas construyó su identidad sobre la eficacia de ese arsenal. Creen que tienen poder sobre ti a través de esa capacidad específica. Cuando pierdes interés, estás, involuntariamente, diciendo que su arsenal ya no funciona. Que su magia fue desenmascarada como una ilusión. La caída de ese poder es visceral. Intenta el arsenal, tú no respondes. Intenta de nuevo, tú niegas. Intenta una tercera vez con más intensidad, tú permaneces indiferente. Y cada no respuesta es un golpe. No un golpe del rechazo, un golpe de la ineficacia. Es como un músico que descubre que puede tocar el violín perfectamente, pero nadie puede oírlo. Es la música ocurriendo en un vacío. La herida no es no le gusto. Es no puedo hacer que funcione. Ese poder emocional que perdía era la moneda que usaba para controlar su vida. Contigo controlado, podía viajar, tú venías, podía salir con amigas,
Tú aprobabas y esperabas, podía hacer planes, tú estabas incluido, podía lidiar con otras relaciones, tú venías corriendo. El poder emocional sobre ti era el eje central de su vida. Y cuando lo pierde, no es solo que te pierda, es toda la estructura de seguridad y control que tú representabas. Y esta pérdida de poder es, paradójicamente, lo que la hace regresar arrastrándose. Porque la única manera de recuperar el poder es reconquistarte. La única manera de probar que el arsenal funciona es hacerlo funcionar de nuevo. La única manera de reafirmarse como alguien que tiene poder de seducción y manipulación emocional es demostrando exactamente eso, que puede hacer que quieras regresar. Cuando lo logra, el poder es restaurado. Y lo más importante, tú, al regresar, estarás confirmando que ella tenía poder sobre ti todo el tiempo. Que solo estabas fingiendo indiferencia. Que en el fondo, seguías bajo su control. Noveno motivo, intenta recuperarte no porque te ame, sino porque no soporta perder terreno. Ella no intenta recuperarte porque sienta amor, intenta recuperarte porque siente amenaza. El cerebro femenino es extremadamente sensible al riesgo de perder poder emocional. Cuando nota que tu atención ya no está anclada en ella, el sistema de competencia intrasexual activa una respuesta automática, necesita reconquistar lo que cree que está siendo desviado hacia otra mujer. No es cariño, es instinto. El detonante aquí no es afecto, es pérdida de territorio. Las mujeres funcionan como estrategas emocionales y cuando pierden ventaja, se mueven rápido para recuperarla. El segundo punto es que, neurológicamente, reacciona a la posibilidad de que otra mujer gane aquello que antes era de ella. El cerebro femenino posee sensores afilados para el riesgo social, especialmente cuando se trata de estatus afectivo. Su ansiedad no es por ti, es por lo que tú representas, validación, seguridad emocional y posición en la jerarquía romántica. Cuando eso se desmorona, el cerebro libera cortisol, la hormona del estrés, y la respuesta es intentar recuperar aquello que se escapó. No porque te quiera, sino porque no quiere que otra lo tenga. Tercero, cuando una mujer nota que perdió su influencia, algo dentro de ella colapsa silenciosamente. El ego femenino fue moldeado por la evolución para buscar estabilidad emocional en hombres que la desean. Perder ese deseo activa en el sistema límbico una sensación de falla. Es por eso que, de repente, aparece más presente, más curiosa, con más nostalgia. No es nostalgia real, es estrategia para reconstruir la versión de sí misma que tú validabas. Ella no te quiere a ti. Quiere la sensación de ser deseada por ti. Cuarto, entra en una disputa invisible, donde la motivación principal es probarse a sí misma que todavía puede controlarte emocionalmente. La ausencia de tu interés se vuelve un espejo cruel, mostrando que quizás no tiene tanto poder como imaginaba. Y las mujeres tienen una aversión profunda a perder control en estas dinámicas. Entonces comienza a actuar, mensajes más suaves, comportamientos más presentes, pequeñas pruebas para ver si aún respondes. Es ella tratando de recuperar el poder emocional perdido, no la conexión. Y por último, cuando intenta recuperarte, no te engañes, muchas veces ya sabe que no siente amor. Lo que siente es orgullo herido, miedo a la sustitución e impulso biológico de vencer la competición invisible que cree que está ocurriendo. Su interés no eres tú. Su objetivo es su propio ego. Y si entiendes esto, dejas de caer en el teatro afectivo y empiezas a ver la dinámica como realmente es, una batalla silenciosa por ventaja emocional. Esta es la primera señal de maestría masculina. 10º motivo, crea teorías sombrías en su mente. El silencio masculino deja espacio para la imaginación y ella nunca imagina cosas ligeras. Cuando pierdes el interés y te quedas en silencio, activas en su cerebro un fenómeno psicológico conocido como vacío interpretativo. La mente humana detesta los espacios vacíos, y la mente femenina, guiada por hiperagudeza emocional, los detesta aún más. Entonces llena ese vacío con hipótesis, pero nunca con hipótesis positivas. Su sistema nervioso fue moldeado por la evolución para predecir amenazas, no para crear ilusiones confortables. Tu silencio se vuelve un terreno fértil para historias sombrías, donde tú siempre estás más distante, más frío, más interesado en otra.
El segundo punto es que las mujeres tienen un nivel elevado de actividad en el córtex prefrontal responsable de la anticipación de escenarios. Cuando desapareces, activa ese mecanismo al máximo. Solo que, bajo estrés, el cerebro comienza a distorsionar la percepción y es ahí donde surgen interpretaciones catastróficas. Él está con otra, me cree insuficiente, me cambió, me perdió para siempre. No importa si solo estás ocupado, cansado o simplemente desencantado. Su mente no acepta explicaciones simples. Busca el peor escenario, porque ese es el que más duele y es el que siente que merece en ese momento. El tercer efecto es neuroquímico, su dopamina se desploma cuando dejas de dar señales de interés, y esa caída crea un estado parecido a la abstinencia emocional. Para aliviar la incomodidad, el cerebro intenta predecir lo que está sucediendo, incluso si necesita inventar historias. Y cuanto más angustiada se pone, más distorsionada se vuelve la imaginación. El silencio masculino funciona como un campo de distorsión psicológica, no escucha nada de ti, entonces escucha todo dentro de su propia mente, y aquello se convierte en una tortura autoinducida. El cuarto movimiento ocurre cuando empieza a creer en las teorías que creó. Esto es lo más peligroso. La mente femenina no solo imagina narrativas, se involucra emocionalmente con ellas. Sufre por historias que ella misma generó. Siente rabia, dolor, celos, rechazo, abandono, todo basado en hipótesis. Y cuanto más crece la narrativa, más se convence de que algo extremadamente grave sucedió. Es una dinámica cruel, tú no dijiste nada, pero dentro de ella, ya causaste un huracán psicológico. Por último, sucede el fenómeno más interesante, después de sufrir por las historias que inventó, pasa a culparte mentalmente por situaciones que nunca existieron. La teoría sombría se vuelve realidad emocional. Y, para el cerebro, lo que importa no es lo que es real, es lo que se siente. El silencio masculino, cuando pierdes el interés, se transforma en un arma involuntaria que desestabiliza profundamente su mundo interno. Y pocos hombres entienden esto. Quien lo entiende, domina la dinámica. 11º motivo, cree que la estás castigando. Incluso si solo estás siguiendo con tu vida. Cuando pierdes el interés y comienzas a alejarte, su cerebro lo interpreta como castigo. No porque hayas hecho algo a propósito, sino porque el sistema emocional femenino es profundamente sensible a la retirada de la atención masculina. La ausencia de tu movimiento, la ausencia de tu validación, la ausencia de tu presencia activa un mecanismo llamado interpretación hostil del silencio. Ella empieza a creer que lo estás haciendo para lastimarla, incluso si solo estás continuando con tu vida. Su percepción se distorsiona porque su ego no acepta la idea de que simplemente se acabó. El segundo punto es que muchas mujeres asocian la pérdida de interés masculino con represalias. Han sido socializadas para creer que los hombres se alejan para vengarse, para enseñar una lección, para mostrar fuerza emocional. Entonces, cuando dejas de responder rápido, de mostrar entusiasmo, o simplemente vives tu rutina normalmente, su cerebro llena la brecha con una narrativa de ataque. Piensa, está intentando hacerme sufrir, quiere que vaya tras él, me está devolviendo lo que le hice. Su mente crea intención donde solo existe indiferencia. El tercer efecto es psicológico y proviene de un fenómeno llamado proyección emocional. Muchas mujeres, cuando se alejan de un hombre, suelen hacerlo con intención, para probar, para castigar, para medir reacciones. Entonces, cuando tú haces el mismo comportamiento, incluso sin intención, ella proyecta su propia lógica en ti. Te atribuye las mismas estrategias que ella usaría. Así, tu silencio deja de ser silencio y se convierte en un ataque personal. Empieza a sentir dolor emocional como si estuviera siendo castigada deliberadamente. El cuarto movimiento ocurre cuando esa sensación de castigo activa su sistema de defensa. Comienza a justificarse mentalmente, a reescribir situaciones, a intentar encontrar motivos por los cuales decidiste castigarla. Esto crea un estado de hiperinterpretación, cada pequeño gesto tuyo se convierte en un mensaje secreto, cada ausencia en un recado, cada actitud en una respuesta indirecta. Comienza a analizarte como si estuviera decodificando un enigma emocional, creyendo que estás actuando con cálculo e intención. Solo que no lo estás, pero para ella, sí.
Y, por último, surge la etapa más intensa, cuando siente que está siendo castigada, incluso sin pruebas. Esto activa detonantes profundos de insuficiencia. Empieza a sentirse menor, reemplazada, rechazada. El ego le duele, el orgullo sangra, la autoestima se tambalea. Y, al mismo tiempo, se obsesiona con entender por qué lo estás haciendo. El alejamiento masculino sin explicación es devastador para la psique femenina porque no ofrece un enemigo claro, solo un vacío. Y es en ese vacío donde ella crea todo el dolor. No la castigaste. Pero, para su mente, sí. Y eso lo cambia todo. 12º motivo, te convierte en un desafío emocional. El cerebro busca recuperar aquello que se escapa. Cuando pierdes el interés, ya no te ve como un hombre, te ve como un blanco psicológico. La mente humana, y especialmente la femenina, está programada para valorar aquello que se aleja. Esto viene de la biología, todo lo que se escapa activa el mecanismo de persecución emocional. Cuando estabas presente, disponible y predecible, ella te ponía en un estante mental de seguridad. Pero cuando te enfrías, el mismo cerebro que antes te veía como seguro comienza a verte como raro, disputado, valioso. Te conviertes en un desafío, y los desafíos mueven centros profundos de dopamina. El segundo punto es neuroquímico, la caída abrupta de tu presencia crea un déficit de recompensa en su cerebro. Antes, ofrecías microdosis de estímulo emocional, mensajes, atención, interés, respuesta. Cuando eso desaparece, su cerebro lo interpreta como pérdida. Y todo lo que se pierde aumenta de valor. Este mecanismo es el mismo que explica por qué los objetos raros activan más deseo que los objetos abundantes. Dejaste de ser abundante. Y ahora te convertiste en el equivalente emocional de algo valioso y fugaz. Por eso te transforma en un desafío a ser reconquistado. El tercer efecto es psicológico. Las mujeres tienen un sistema de percepción social más avanzado que el de los hombres, especialmente en lo que se refiere a la atención masculina. Cuando notan que perdieron esa atención, el ego comienza a sangrar. Su cerebro entra en un estado de carrera emocional, intentando llenar el vacío que dejaste. Es un ciclo, te alejas, ella siente pérdida, su cerebro lo interpreta como amenaza, y la única forma de aliviar la amenaza es transformándote en un objetivo. No es amor, es autopreservación emocional. El cuarto movimiento es estratégico. Cuando te conviertes en un desafío, ella cambia su comportamiento de forma sutil. Comienza a observarte más, a decodificar cada gesto tuyo, a buscar señales que confirmen que aún tiene alguna influencia sobre ti. Puede incluso actuar con indiferencia aparente, pero internamente está en estado de alerta. Lo interesante es que, paradójicamente, el hecho de que pierdas el interés aumenta el suyo. Esto sucede porque rompes el circuito que ella esperaba. Los hombres normalmente persiguen. Tú no corriste. Y cuando haces lo contrario de lo que su cerebro predice, activas la curiosidad más profunda que una mujer puede sentir. Y, por último, viene la etapa más intensa. Cuando te conviertes en un desafío, ella empieza a competir consigo misma. No se trata de ti. Se trata de probarle a su propio ego que aún puede generar impacto en un hombre que ya no la está mirando. Es una disputa interna por su propia relevancia. Cuando te vuelves difícil, necesita vencer emocionalmente para restaurar la sensación de poder. Y ese deseo de victoria emocional es mucho más fuerte que cualquier sentimiento romántico real. La pérdida de tu interés crea una nueva versión tuya, una versión rara, inaccesible e irresistible. Y es esa versión la que ella quiere capturar de vuelta. 13º motivo, comienza a actuar calculadamente. Mide cada movimiento para intentar entender qué te hizo enfriarte. Cuando pierdes el interés, ella entra inmediatamente en modo analítico. Y este estado es mucho más profundo de lo que la mayoría de los hombres imagina. El cerebro femenino tiene una mayor capacidad de procesamiento emocional simultáneo, entonces, cuando siente que te enfriaste, comienza a rastrear cada detalle del pasado reciente. Repasa conversaciones, revisa mensajes, recuerda miradas, intenta encontrar el punto exacto donde cree que te perdió. Este movimiento no es racional. Es instintivo.
Es su sistema emocional tratando de reconstruir el mapa de la relación para identificar el momento de la ruptura. El segundo punto es que las mujeres tienen una tendencia natural a ajustar el comportamiento para recuperar el control social. Cuando siente que perdió influencia sobre ti, comienza a calibrar actitudes, habla menos para ver tu reacción, espera más tiempo para responder, finge indiferencia para probar tu lectura. Crea pequeños anzuelos emocionales para medir si aún reaccionas a ellos. Todo esto se hace de forma silenciosa, casi quirúrgica. Está tratando de decodificar la lógica de tu alejamiento, creyendo que si encuentra el error, puede arreglar la dinámica. Pero lo que no entiende es que, cuando un hombre pierde el interés, no hay ecuación que resolver. El tercer efecto es neurocomportamental. Cuando siente que no entiende tu comportamiento, su cerebro activa un estado de hiperobservación. Esto significa que cada gesto tuyo cobra un significado exagerado. Si ves y no respondes, eso se convierte en un mensaje. Si respondes, pero frío, se convierte en otro mensaje. Si tardas, lo interpreta como indiferencia. Si respondes rápido, asume que solo estás siendo educado. Crea una lectura sofisticada, aunque equivocada, de cada movimiento tuyo. Tu alejamiento hace que todo se convierta en señal. El cuarto movimiento es interno, comienza a cuestionarse de una forma que destruye su estabilidad emocional. ¿Hablé demasiado? ¿Fui seca? ¿Lo asusté? ¿Vio algo en mí que yo no vi? Crea un tribunal dentro de su propia mente, donde tú eres el juez, el veredicto y la sentencia. Y, al mismo tiempo, intenta ajustar cada detalle del comportamiento actual para tratar de recuperar 1 milímetro de la influencia que perdió. Este autoanálisis constante drena energía emocional, pero lo hace de todos modos, porque necesita entender por qué te enfriaste. Por último, viene la parte más estratégica y sombría. Cuando nota que no puede descifrar tu lógica, cambia de enfoque. Comienza a jugar con contrastes, se muestra fría un día y cariñosa al otro, desaparece para ver si te hace falta, regresa de la nada para probar tu disponibilidad. Es el movimiento final del cálculo emocional femenino, intentar desestabilizarte de la misma forma que fue desestabilizada. Actúa como alguien que todavía te quiere, pero en realidad, lo que quiere es recuperar el sentido de poder que le quitaste sin decir una palabra. Y cuando un hombre entiende eso, ve la dinámica con claridad absoluta. 14º motivo, activa antiguos detonantes de abandono. Dolores que a veces ni tienen que ver contigo, pero que activas incluso sin querer. Cuando pierdes el interés, no solo estás saliendo de su vida, estás abriendo puertas internas que ella ha intentado mantener cerradas por años. La retirada de tu involucramiento activa un mecanismo psicológico llamado memoria emocional implícita. Esto significa que su cerebro conecta tu pérdida de interés con experiencias antiguas, rechazos pasados, relaciones fallidas, traumas de la infancia, figuras masculinas ausentes. Tú no tienes nada que ver con esas memorias, pero tu alejamiento funciona como un detonante para que todas ellas emerjan al mismo tiempo. Por eso su reacción parece desproporcionada, no es a ti a quien estás sintiendo, es todo lo que vino antes de ti. El segundo efecto es neurobiológico. Cuando esos detonantes se abren, el cuerpo libera cortisol y adrenalina, creando una sensación de amenaza que ella no puede explicar con palabras. Es como si el hecho de que dejes de importarte activara una alarma interna que dice, vas a ser abandonada de nuevo. Ese de nuevo es lo que la destruye. El abandono emocional activa áreas en el cerebro similares a las activadas por el dolor físico. Entonces, cuando te alejas, ella no solo siente tristeza, siente dolor real. Es como si presionaras un botón escondido que reaviva heridas que ella nunca pudo sanar. El tercer movimiento es conductual. Cuando el detonante de abandono se activa, entra en un estado de búsqueda de validación. Esto no es consciente. Es el cuerpo reaccionando para impedir una amenaza emocional percibida. Comienza a verificar señales obsesivamente, reinterpreta tus últimas actitudes, crea escenarios de riesgo. Cada mensaje visto y no respondido, cada ausencia, cada frialdad se convierte en un microchoque emocional. Y cuanto más intenta entender, más se mezcla el dolor antiguo con el presente. No sabe dónde terminas tú y dónde comienzan sus memorias, todo se convierte en una sola cosa.
El cuarto punto es que esta activación de detonantes antiguos cambia completamente la forma en que percibe la realidad. El cerebro femenino, cuando está bajo estrés emocional profundo, pierde la percepción lineal del tiempo. Esto significa que traumas antiguos se vuelven tan vívidos como eventos actuales. No solo te estás distanciando, para ella, estás repitiendo el mismo patrón que un ex, un padre ausente, un hombre que la rechazó o alguien que marcó profundamente su autoestima. Es por eso que reacciona con intensidad, no está discutiendo contigo, está discutiendo con la suma de todos los hombres que ya la han lastimado. Por último, viene la etapa más silenciosa, pero también la más devastadora, cuando los detonantes de abandono se activan, intenta ocultar el impacto. Finge indiferencia, humor, fuerza, despreocupación. Pero internamente, la sensación es de colapso emocional. Y cuanto más intenta ocultar el dolor, más crece ese dolor. No hiciste nada más que perder el interés. Pero en su sistema emocional, eso es suficiente para reavivar fantasmas antiguos que intentó enterrar. Y entender esto no es solo conocimiento, es poder. Porque te permite ver más allá de la superficie y ver exactamente el tipo de reacción que pocos hombres pueden descifrar. 15º motivo, siente una ira silenciosa. Perder a alguien que creía seguro es una herida en el orgullo. Cuando pierdes el interés, siente un tipo específico de rabia, silenciosa, calculada, enmascarada. No es la rabia explosiva, ruidosa, visible. Es una rabia que nace en el ego, y el ego femenino, cuando es herido, es un campo minado. No está simplemente irritada porque te alejaste. Está irritada porque creía que te tenía en sus manos. Creía que eras predecible. Creía que tu presencia estaba garantizada. Cuando eso se desmorona, su orgullo siente la caída primero. Y ese dolor en el orgullo se transforma en un tipo de rabia que no admite ni para sí misma. El segundo punto es psicológico y biológico. Las mujeres desarrollan un fuerte sentido de seguridad emocional cuando notan que un hombre está interesado. Esa sensación activa neurotransmisores de confort, como la oxitocina. Solo que cuando te enfrías, esa base emocional es arrancada de forma brusca. Su cerebro lo interpreta como pérdida de control. Y todo ser humano, especialmente las mujeres, que evolutivamente necesitaron controlar entornos sociales para sobrevivir, reacciona con rabia ante la pérdida de control. La rabia es el intento de restaurar el poder interno. Pero como no puede expresarla sin parecer vulnerable, lo guarda todo. El tercer movimiento es interno, comienza a reescribir mentalmente toda la relación para justificar la rabia que está sintiendo. Pequeñas fallas tuyas, detalles irrelevantes, momentos imperfectos, todo cobra importancia. Aumenta cada defecto para construir una narrativa en la que la culpa es tuya. No porque realmente lo crea, sino porque necesita esa historia para proteger su ego de la verdad más dolorosa: perdiste el interés. La rabia silenciosa es un escudo emocional que le impide enfrentar su propia inseguridad. El cuarto efecto es conductual: cuanto más rabia siente, más intenta parecer indiferente. Es la paradoja femenina clásica. Por fuera, frialdad, sarcasmo, desapego. Por dentro, tormenta. Puede bloquearte, publicar indirectas, exhibir una vida plena, exagerar la felicidad. Pero todo eso es una máscara. Cuanto más performativa se pone, más evidente es la rabia silenciosa. Y esa rabia no es sobre ti, es sobre lo que el fin de tu interés representa: pérdida de valor percibido, pérdida de dominio emocional, pérdida de estabilidad. Por último, existe la etapa más profunda: la rabia se convierte en motivación. Motivación para exhibirse, para intentar parecer superior, para fingir que está por encima de la situación. El ego femenino no acepta fácilmente perder territorio emocional. Entonces, en lugar de admitir dolor, prefiere encender la llama interna de la rabia y usar eso como combustible para sostener la narrativa de que no te necesitaba. La verdad, sin embargo, es otra: tu pérdida de interés desmanteló una estructura interna que ella creía que estaba segura. Y esta herida en el orgullo es uno de los dolores que más desencadenan la rabia, aunque sea silenciosa. 16º motivo: miedo de verte mejor sin ella. Nada duele más que notar que floreciste después del alejamiento.
Cuando pierdes el interés y sigues tu vida, algo se rompe dentro de ella, no por nostalgia, sino por un miedo profundo, el miedo de verte prosperar sin su energía. Este tipo de dolor atraviesa el ego femenino como una cuchilla silenciosa, porque muestra de forma cruel que ella no era una pieza esencial en tu vida. Cuando empiezas a mejorar, a enfocarte en ti, a parecer más ligero, más centrado e incluso más feliz, ella entra en un estado de alerta emocional que ella misma no admite. Nota que el alejamiento no te destruyó, te fortaleció. Este crecimiento post-distanciamiento la pone ante un espejo que ella preferiría evitar. Ve que no te necesitaba para reconstruirte, y eso es devastador para cualquier mujer que creía tener algún tipo de control emocional sobre ti. El simple hecho de notar que evolucionaste, sin pedir ayuda, sin ir tras ella, sin hacer un escándalo, la obliga a confrontar la inseguridad más oculta, la de que, quizás, nunca fue tan importante como imaginaba. Y ese miedo cobra fuerza cuando compara la versión de ti que existía cuando estaban juntos con la versión en la que te conviertes después. Cada nueva actitud tuya, cada cambio, cada señal de que tu vida está avanzando, la golpea como una confirmación silenciosa de que ella te limitaba más de lo que te aportaba. Esto la corroe por dentro, porque deja claro que mientras ella creía que te desafiaba, en realidad solo te estaba reteniendo. Es por eso que tantas mujeres vuelven exactamente cuando el hombre crece. No es amor. Es terror. Terror de verte demasiado bien. Terror de notar que floreciste en el momento exacto en que ella pensó que te dejaría hecho pedazos. Terror de admitir que la superaste. Es una herida profunda en el orgullo, porque verte mejor sin ella reescribe toda la historia de la relación y la pone en el papel que más desprecia, el de capítulo superado. En el fondo, lo que más duele no es tu ausencia. Es tu ascensión. Porque florecer después de perder a alguien es, psicológicamente, la prueba más dolorosa de que esa persona no era tan indispensable como creía ser. 17º motivo, intenta seducirte de nuevo de maneras sutiles. No por amor, sino para probar que aún tiene influencia sobre ti. Cuando pierdes el interés, ella entra en una zona emocional que mezcla orgullo herido, inseguridad y necesidad de validación. Es por eso que, incluso diciéndose a sí misma que ya no quiere nada, comienza a actuar de forma sutil, casi invisible, para probar si aún controla algo en ti. No se trata de afecto. No se trata de un acercamiento real. Se trata de recuperar el poder que se le escurrió de las manos cuando simplemente dejaste de reaccionar. Estos intentos de seducción son pequeños, calculados y estratégicamente ambiguos. Envía un mensaje aparentemente inocente, publica una foto que sabe que activará tu curiosidad, reacciona a algo tuyo en las redes o aparece en algún lugar que frecuentas por casualidad. Todo está planeado para despertar duda en ti, para hacerte pensar en ella, para traerte de vuelta a un campo emocional donde ella aún dicta el ritmo. La sutileza es el arma principal, no quiere parecer desesperada, quiere parecer deseada. El punto más psicológico aquí es que no te está seduciendo a ti, se está seduciendo a sí misma. Seduciendo la sensación de que aún tiene control, de que aún tiene poder emocional sobre alguien que ya no la prioriza. Utiliza tu reacción como termómetro de su propia autoestima. Cada gesto tuyo, cada respuesta, cada mínima demostración de interés reaviva en ella la ilusión de que jamás perdió espacio. No va tras de ti. Va tras la confirmación de que todavía es capaz de hacerte temblar. Y esta dinámica sucede porque su ego entra en crisis cuando nota que ya no estás disponible. Necesita saber si aún podría tenerte, si quisiera. Es una garantía emocional, una seguridad psicológica. No se trata de querer que regreses, se trata de probarse a sí misma que podría reconquistarte si lo decidiera. Es cruel, pero es exactamente así como funciona el instinto cuando el orgullo está herido. Lo más intenso de todo es que, cuanto más te muestras firme, calmado y totalmente desinteresado, más aprieta el juego. Porque el silencio de ella nunca fue tan ruidoso como cuando intenta seducirte y tú simplemente no te mueves. Y, en ese momento, el juego cambia, se da cuenta de que perdió influencia, perdió espacio, perdió el control, y eso duele más que cualquier despedida. 18º motivo, idealiza lo poco que dabas. La escasez transforma migajas en banquete emocional.
Cuando pierdes el interés, sucede algo muy curioso en su cerebro. Aquello que antes era ignorado, criticado o subestimado comienza, de repente, a ganar un valor absurdo. Es como si tu alejamiento activara un mecanismo primitivo de supervivencia emocional, transformando todo lo que ya hiciste en algo mucho más grande de lo que realmente fue. El gesto simple se convierte en demostración de afecto. La atención mínima se convierte en prueba de dedicación. La presencia esporádica se convierte en un recuerdo precioso. Esta idealización no es racional, es un reflejo biológico del cerebro intentando reconstruirte en una versión más valiosa, porque el ser humano, especialmente en dinámicas afectivas, solo ve la grandeza de lo que pierde cuando ya no puede tocar. Y, para empeorar, cuanto menos entregabas, mayor se vuelve la fantasía que ella crea. Esta idealización nace del miedo profundo a haber subestimado a alguien que ahora parece inaccesible. Comienza a revisar mentalmente cada detalle, ese momento en que la escuchaste sin interrupciones, ese día en que te alejaste del celular para estar con ella, esa frase simple que ignoró en el pasado, pero que ahora suena como si estuviera cargada de significados ocultos. Revisa tu presencia como quien revisa un tesoro que dejó caer en el río. Y, cuanto más revisa, más exagera. La memoria no registra el hecho, registra la sensación. Y la sensación, cuando se mezcla con la pérdida, crea una realidad alternativa donde siempre fuiste mejor de lo que realmente fuiste. Esto hiere profundamente su ego, porque revela cuánto dejó pasar desapercibido. El impacto psicológico de esto es devastador, porque la idealización crea un efecto de contraste brutal. Aquello que dabas, que antes era visto como poco, ahora se vuelve valioso justamente por la ausencia. Es la regla de la escasez, una de las fuerzas psicológicas más poderosas que rigen el comportamiento humano. Cuando todo es abundante, todo parece común. Cuando todo es escaso, todo parece oro. Y es ahí donde comienza a idealizar incluso tus defectos, reinterpretándolos como rasgos de personalidad intensos, marcados, únicos. Lo que antes era incómodo se vuelve encantador. Lo que antes era criticado se vuelve parte de tu esencia. Es el cerebro compensando el vacío con fantasía, un mecanismo de defensa emocional antiguo como la propia evolución humana. Y cuanto más te mantienes distante, más crece esa fantasía dentro de ella como un organismo vivo. Comienza a compararte con otros hombres y, de repente, nota que lo que ofrecías, por mínimo que fuera, seguía siendo algo que no encuentra fácilmente en los demás. La idealización aquí se convierte en un veneno lento, porque comienza a creer que perdió a alguien que era insustituible, aunque, de forma objetiva, no fueras todo eso. Pero la mente humana no reacciona a lo real, reacciona a lo emocional. Y su emocional, ahora, está totalmente condicionado por tu distanciamiento. Te conviertes en una figura casi mitológica, no porque cambiaste, sino porque saliste de su alcance. Lo más peligroso de esta idealización es que te devuelve un poder silencioso y profundo, el poder de ser recordado de forma más intensa de lo que fue vivido. El hombre que se aleja y no pide nada a cambio se convierte en un símbolo. Un fantasma emocional difícil de expulsar. Un y sí, permanente en su cabeza. Y es eso lo que hace que regrese, no por amor, sino por obsesión con aquello que creó mentalmente. Ella no va tras de ti, va tras la versión idealizada de ti. La versión que solo existe porque dejaste de intentarlo. 19º motivo, crea una versión tuya en su mente, peor. Lo hace para justificar el dolor que está sintiendo. Cuando pierdes el interés, ella entra en un estado mental donde la realidad no es suficiente, necesita crear una narrativa que explique la incomodidad interna. La mente humana no soporta la sensación de pérdida sin motivo, porque biológicamente estamos programados para encontrar patrones, causas y responsables. Entonces, cuando te alejas, comienza a reescribir quién eres, exagerando tus fallas, distorsionando tus comportamientos y transformándote en una versión mucho más fría, insensible o egoísta de lo que realmente eres. Esta distorsión es una defensa emocional. Si logra creer que eres malo, la pérdida duele menos. Es un intento desesperado por aliviar la sensación de no haber sido suficiente para un hombre que ahora sigue sin mirar atrás. Esta versión distorsionada de ti no nace inmediatamente, crece como un veneno psicológico lento. Primero,
Revisa conversaciones antiguas y las interpreta con una nueva lente, generalmente más sombría. La palabra neutra se convierte en indiferencia. El silencio se convierte en manipulación. Tu alejamiento se convierte en castigo. Comienza a encajar piezas antiguas en un rompecabezas que no existía. Y cuanto más alimenta esa narrativa, más verdadera parece, porque el cerebro no diferencia la memoria real de la memoria emocionalmente reeditada. El cuerpo responde de la misma manera. Esto crea una espiral: cuanto más sufre, más necesita justificar el dolor, y cuanto más justifica, más te conviertes en el villano perfecto de la historia que está reescribiendo. El punto más perverso de este proceso es que esta versión negativa de ti existe para proteger algo que su ego no admite, el hecho de que perdiste el interés por motivos que pueden no tener nada que ver con ella. Su mente no soporta la idea de que simplemente no quisiste continuar. Esto hiere directamente el centro del valor personal. Entonces necesita convencerse de que no vales la pena, de que no eras tan bueno, de que eras demasiado frío, demasiado distante, demasiado egoísta. Ella crea estas etiquetas para liberarse de una sensación insoportable, la de que quizás fuiste realmente un buen hombre, y aún así no pudo mantenerte cerca. Esa es la herida más profunda, y ella no quiere tocarla. Biológicamente, esto tiene nombre: disonancia cognitiva. Cuando la realidad no coincide con lo que ella cree sobre sí misma, el cerebro altera la percepción del mundo para mantener la coherencia interna. Ella no puede ser la mujer que perdió a alguien valioso, entonces tú tienes que convertirte en alguien que no valía tanto. Es la única forma en que ella no se derrumba por completo en el pozo de la autoculpa y la sensación de insuficiencia. Es el mecanismo psicológico que impide que colapse emocionalmente. Y es por eso que, aunque haya sido equilibrado, presente e incluso amable, ella encontrará fallas, exagerará defectos y creará justificaciones que distorsionan la realidad para encajar el dolor. Lo más fascinante y cruel es que esta versión sombría que ella crea no existe para lastimarte, sino para salvarla de sí misma. No está peleando contigo. Está peleando con el vacío que quedó después de que dejaste de luchar por su presencia. Lucha contra la idea de haber perdido a alguien que podría haber sido importante, y la forma más rápida de vencer esa batalla interna es transformarte en algo menor. Al final, no huye de ti, huye de su propia conciencia. Y cuanto más creces, mejoras o sigues adelante, más necesita empeorar la imagen mental que creó de ti, porque sólo así logra sostener la narrativa que la protege del colapso psicológico. 20º motivo: finge que también perdió el interés. Está librando una guerra interna para no demostrar el impacto que causaste en ella. Cuando nota que perdiste el interés, su mundo emocional entra en colapso silencioso, pero en lugar de revelar ese dolor, construye una máscara. Una postura. Una performance. Necesita parecer indiferente, necesita fingir que también se alejó, que también se enfrió, que también siguió con su vida. Este fingimiento no es una elección consciente, es autoprotección. Es el instinto más primitivo del ego intentando evitar que notes la vulnerabilidad que siente. Por eso, aunque sufra, aunque esté confundida, aunque sienta curiosidad, se pone una armadura emocional y simula frialdad. No porque no le importe, sino porque importarle demasiado la lastimaría aún más. Este teatro emocional es alimentado por el miedo a mostrar que aún tienes impacto en ella. Mostrar interés sería admitir que perdió el control de la situación. Teme ser vista como débil, dependiente, emocionalmente desprevenida. Entonces, reprime todo: ganas de hablar, nostalgia, inseguridades, angustias. Reprime porque tiene pavor de que notes el caos interno que tu alejamiento provocó. Esta represión crea una paradoja interesante: cuanto más intenta ocultar, más te vuelves presente en sus pensamientos. La represión te fija aún más profundo en su mente, porque aquello que es negado se vuelve aún más fuerte en el subconsciente. En el fondo, espera que notes la verdad detrás del fingimiento, pero teme al mismo tiempo que lo descubras. Es una dualidad cruel. Te observa en silencio, analiza tus reacciones, monitorea tus actitudes e intenta decodificar si aún existe alguna apertura emocional de tu parte. Pero, aunque existiera, no se permitiría demostrarlo de inmediato. El orgullo es más fuerte.
La herida emocional es aún más fuerte. Entonces mantiene la pose, redes sociales calculadas, respuestas frías, un comportamiento ensayado que parece natural, pero que en realidad es agotador para ella. Este fingimiento exige fuerza mental, y por eso muchos colapsan en recaídas. Lo más profundo de este mecanismo es que nace de una guerra interna brutal. Por un lado, la parte de ella que te extraña, que quiere respuestas, que quiere cercanía, que quiere entender qué sucedió. Por el otro lado, la parte de ella que jura nunca más demostrar vulnerabilidad a alguien que retiró el interés. Vive una batalla entre deseo y autoprotección, entre nostalgia y orgullo, entre impulso y racionalidad. Esta guerra no ocurre en la superficie, ocurre en el subsuelo psicológico, donde moran los miedos primitivos de abandono y rechazo. Intenta ganar esta guerra sola, porque admitir que está perdida sería una derrota interna que su ego no acepta. Lo más intenso, sin embargo, es la verdad que ella jamás admite. Cuanto más indiferente finge estar, más revela, sin querer, el tamaño del impacto que tuviste. Su fingimiento es, paradójicamente, la mayor prueba de que tu alejamiento la afectó en un nivel que no sabe administrar. Y es por eso que, al final, incluso cuando intenta parecer fría, controlada y distante, solo confirma que dejaste una marca que ella no puede borrar. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito. Nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que, no te quedes fuera, participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje, vamos a crecer juntos.